La libertad es algo que se adquiere y se adquiere cuando estamos conscientes de nuestra libertad. ¿Crees tú que forman parte de la dictadura de los Castro, que están rendidos? No es que lo creo, estoy completamente convencido. De una amplia lista de fusilados y encarcelados masones por el hecho de ser masones por Fidel Castro. Incluso que es la institución dentro de Cuba que más patriotas tiene. ¿Quiere decir que si José Daniel Ferrer se convierte en el presidente de la Gran Logia, tendría un ejército, por así decirlo? La única razón por la que la dictadura no se cae es porque los cubanos no estamos listos aún para ser libres. Hola, buenas, Ricardo, ¿cómo está usted? René Muy Ricardo. René Ricardo, mi hermano. Ese es mi segundo nombre, pero generalmente las personas me llaman René. Sí, un placer, muy bien, muy contento de estar aquí. Realmente te agradezco muchísimo la oportunidad que me ofreces de hablar contigo de masonería, de lo que sea, de la patria, más que todo. Muchas gracias, mi hermano. Vamos a meterle mano a esto de la masonería porque hay tantas preguntas, tanto secretismo, tantas cosas alrededor de la masonería. Y me he puesto últimamente a buscar bastante con respecto a esto. Y digo, coño, voy a hacer un podcast yo también de la masonería cubana, ¿no? De todo esto y todo lo que se mueve detrás de la masonería. Por supuesto, tú contestas hasta donde tú puedas. Yo sé que esta fraternidad, esta hermandad de la masonería es bastante hermética. Es decir, muy pocas cosas salen a la luz porque hay códigos, hay ritos, hay una serie de cosas, según estuve leyendo, que hay que respetar, ¿no? Serie de leyes, por así decirlo, para que la gente entienda. Ritos son leyes. ¿Estoy en lo correcto? No necesariamente, rito más bien son una serie de prácticas que se encuentran en las liturgias nuestras, Mm, que son los ceremoniales que hacemos. Las leyes se llaman leyes y son legislaciones masónicas, etcétera, ok. que ya definen otra cosa, pero el rito más bien es el ceremonial que seguimos para hacer nuestras sesiones. Perfecto. Preséntate bien rápido para que la gente conozca quién eres tú y por qué carajo Darwin invita a René Ricardo, que tiene un canal de YouTube que se llama Ecos del Goka, que le recomiendo a todo el mundo que vaya por allá, para que entiendan, porque hoy, no, por supuesto, no vamos a abordar todo, pero si usted le incentiva la curiosidad, como a mí, sobre este fascinante mundo de la masonería, yo les recomiendo el canal Ecos de Goka. Preséntate bien rápido para que la gente entienda más o menos de lo que vamos a hablar aquí hoy. Hermano, mi nombre es René Ricardo Serrano López. Yo soy un cubano nacido en Cuba en el 81. Por eso tengo el pullover de Karma cubano, Mm, porque soy precisamente ese karma del cubano que nació allá, que fue adoctrinado. Yo pasé todos los niveles de educación en Cuba, soy abogado, me gradué de la Universidad de Oriente. Vine para acá en el 2009, vivo en Estados Unidos, en Miami. Em, Soy maestro masón, ocupé varios cargos en la logia, fui representante ante la Gran Logia de Cuba, fui el venerable de mi logia, etcétera, etcétera. Tengo una trayectoria masónica de alrededor de 20 años. Me inicié el 10 de marzo del 2004. Conozco y me conocen muchas personas en Cuba porque tuve participación activa por mi oficio en varios juicios masónicos. Tengo un canal actualmente, un canal de YouTube que se llama Ecos del Boca, como bien has dicho. Muchas gracias, mi hermano. Es un canal que lo único que pretende hacer es una necesidad de expresión ese canal. Yo soy un hombre muy privado. Todo el que me conoce, que son muchas personas, porque viví en Santiago. Yo soy santiaguero de mm. Santiago de Cuba, pero viví también en La Habana, viví en San José de las Lajas por razones familiares. Me conocen muchas personas y por mi desempeño en el trabajo y en la escuela y donde quiera. Soy una persona muy privada y esto solamente lo hago por una necesidad de expresión y una necesidad de rescatar una institución como la masonería. Es Puedes preguntar lo interesante, que quieras. Tengo grado filosófico también, pero eso es es intrascendente interesante realmente. eso que quieras rescatar la masonería, me imagino, dentro de la isla de Cuba. Porque me imagino si la quieres rescatar es porque está perdiéndose esto. Pero bueno, vamos a hablar de todo eso un poquitico más adelante. ¿Por qué se llama Ecos del Goka? Disculpa mi ignorancia. Hoy te voy No, a hablar como un ignorante que no conoce nada. Yo te lo voy a preguntar todo lo que tú me digas. Si te interrumpo, discúlpame nuevamente, pero es para poder entender, porque si entiendo yo, me imagino que las demás personas tengan las mismas dudas y yo tengo la posibilidad de preguntarte. no hay ningún problema, mi hermano. Mira, realmente el GOCA, que es las siglas, esas significan Gran Oriente de Cuba y las Antillas. Fue una Mm, institución creada que las personas no lo saben en los libros de historia porque es algo que el sistema de adoctrinamiento de la dictadura nos privó. Las personas no saben que este fue la cuna real de las luchas por la independencia de Cuba. mm, En el año 1862, un patriota cubano espirituano que se llamó Vicente Antonio de Castro, que lo pueden comprobar en los libros de historia, él creó esta institución con el único fin de preparar al cubano para la república que él tenía en su mente. Empleó los conocimientos de la masonería
y los puso a disposición en una liturgia bella, que es una liturgia que es una obra de arte, donde él modificó algunos puntos de la masonería simbólicos, ritualísticos, etcétera, y lo puso a disposición de la preparación de ese ciudadano que entraba a estas instituciones a forjarse. Y estuvo desde 1862 hasta el 68 creando logias por toda Cuba que constituyeron un network, una red de conspiración. Entonces, en estas logias, que fueron alrededor de 22 logias, las más famosas son una en Camagüey, una en Bayamo y una en Manzanillo, que estas tres logias se afiliaron o tenían como miembros numerarios a los patriotas más ilustres de estas guerras. Con decirte solamente para una idea breve, en la logia de Bayamo, por ejemplo, que era Estrella Tropical número 19, los tres figuras principales eran Francisco Vicente Aguilera, que era su venerable maestro, Pedro Figueredo y El del Francisco himno. Maceo, correcto, y Francisco Maceo Osorio. La de Manzanillo, el venerable maestro era Carlos Manuel de Discúlpame que te Céspedes. interrumpa un momentico para quedarnos ahí en Bayamo, para que la gente entienda cuán compenetrada está la masonería en la historia de Cuba. Perucho Figueredo, como lo conocemos todos, fue el que creó el himno nacional cubano. Es decir, que el himno nacional cubano fue creado por un masón. ¿Estamos en lo Correcto. correcto? Fue Perfecto. escrito por un maestro masón que además era funcionario, alto funcionario en su logia y conocía los preceptos y las virtudes de la masonería. La masonería siempre ha estado vinculada a todos estos movimientos independentistas, no solamente en Cuba, en el mundo entero, porque vino a exportar las ideas de la ilustración y por eso los principales héroes en esta patria donde me encuentro, que es mi segunda patria, Estados Unidos, los principales fundadores fueron masones de comprobada militancia masónica en España, en Italia, en México, Benito Juárez. Tú lo nombras y te puedo decir quiénes fueron masones. Simón Bolívar, Sucre, San Martín, Garibaldi, en fin, George Washington, que fue el primer presidente de los Estados Unidos, fue un masón increíble. Carlos Manuel de Céspedes era tan masón que tenía una logia itinerante, que tenía un burro que le llevaba todas las liturgias y cosas así. Pero bueno, el Goka. Con respecto a Washington, esto tiene que ver también con el respecto al dólar, un dólar que viene por atrás la pirámide con el ojo masón. ¿Eso tiene algo que ver por ahí ya la cosa? En parte sí, el sello de los Estados Unidos, todos los símbolos que se crearon en ese primer periodo de la independencia de las 13 colonias, sobre todo el aspecto legislativo, etcétera. Pero hay mucho mito y mucha leyenda alrededor de que no bastaría un programa para hablar de No. eso, pero sí tiene mucho que ver. Tiene mucho que ver la pirámide, el ojo de la providencia, todo el simbolismo, la numerología, cosas muy interesantes, sí, sí, sin dudas. Y entonces, para terminar la pregunta anterior que la había dejado ahí a mitad, el Goka fue la cuna donde se encontraban, entonces no dije de Camagüey, Camagüey estaba Ignacio Agramonte, el Marqués de Santa Lucía, que era Salvador Cisneros Betancourt, etcétera, etcétera. ¿Ignacio Gramonte era un masón también? Masón activo de esa logia, muy, muy activo. Un masón increíble de esa logia. Ignacio, los siete presidentes de la República en Armas, todos tenían militancia masónica, todos, sin excepción, todos, los siete, uno detrás de otro, fueron masones activos de sus logias que estaban en el Goka. Por lo tanto, el Goka fue la escuela que recordemos, en el siglo decimonónico cubano no se conocía mucho lo que era la república, la democracia, estos conceptos en plena monarquía y eso no eran no lo conocían mucho. Sí, y la masonería trajo ese conocimiento a esa nueva república. ¿Quién fue el Y primer masón dentro de la isla de Cuba? Si se puede saber, no sé. bueno, la historia es muy compleja en esto porque al ser una institución discreta, no tanto secreta como discreta, aunque en esa época sí te costaba la vida, te mataban, como hay ¿Quién te casos. mataba? ¿Los El masones? poder. No, el poder, el poder. Okey. La masonería siempre ha sido considerada como es una escuela de libre pensamiento, como enemiga del trono y del altar. Mm. Entonces, tanto el trono como el altar siempre han visto en la masonería un enemigo, porque hay libre pensamiento, se practica la racionalidad y entonces por eso te mataban, te mataban. Claro. Sencillamente eras conspirador, porque la mayoría de los conspiradores eran masones. Y no todos los masones eran conspiradores, obviamente, pero eran considerados conspiradores y por lo tanto un enemigo inmediato. Entonces, Ecos del Goka es eso. Soy el eco, mi canal es el eco de esa esencia que viene desde antes de la primera guerra, gran guerra de independencia en Cuba, que fue la guerra del 68-78. Viene como eco de esa época, de esos patriotas que nos enseñaron cosas que hoy tenemos que rescatar. Y desgraciadamente la masonería hoy está en crisis en Cuba
por sus grandes funcionarios. Vamos para Eso allá. vamos seguro más adelante. Sí, no me voy a adelantar. Vamos para Discúlpame. allá porque me gusta eso. Tú me estás diciendo ahora mismo que el Goka, como se llama, creo que se llama así, Goka, ¿correcto? El Gran Goka, Oriente de Cuba y las Antillas, sí, Goka. sí, viene siendo como la base de lo que se convertiría Cuba en una república, como una guía, como una brújula. Yo no conocía Absolutamente. eso personalmente. Absolutamente, y de eso no se conoce. Yo tengo Mm, un video, creo que el primer video de mi canal, que explica más o menos esta historia, donde yo digo que Vicente Antonio de Castro, el creador del Goca, es el padre de la independencia de Cuba. Que eso no nos lo enseña. Nos enseña que el padre de la patria era Carlos Manuel de Céspedes por el tema del hijo, Oscar, que todos sabemos la historia, pero en sí el padre fundador de estas luchas de independencia, de esta estructura, es este señor que era un médico eminente, el primero en usar la anestesia en Cuba y en toda Latinoamérica. Era un médico eminente, un hombre políglota, un personaje. Y él había venido aquí a Estados Unidos, a New Orleans, había coincidido ahí con Benito Juárez, mm, se había imbuido de esta cultura masónica y la aplicó directamente a la independencia. Regresó a Cuba con un poder que le otorgó un masón ilustre norteamericano que se llamó Albert Pike, y regresó con el poder ¿Qué es un para poder? cuestionar a otra gran logia, pero de hecho creó una y la creó de esta forma. Sí, mi ¿Qué es un hermano. poder, si se puede saber? ¿Un Es permiso? una carta, Una carta. es una Okey. carta patente, como aunque él no tuvo carta patente para crear grandes logias, pero sí era un grado 33 que le dieron el poder de fiscalizar lo que había hecho otro masón, que fue Andrés Casar, que es otra historia, Mm, en la masonería en Cuba. Y entonces él fue como un auditor, diríamos. Y lo que hizo fue oportunamente crear este sistema que fue el GOCA, que era el Gran Oriente Cuba y las Antillas, con objetivos directos. Fíjese que realmente a él se le considera como un jacobino dentro de la masonería y muchos masones creen que él fue mala influencia por mm, esta connotación política que le dio a la masonería en su momento, porque la masonería, dicho sea de paso, que no lo he dicho, prohíbe dentro de sus templos las discusiones de política y religión, porque son los temas que dividen a los hombres. Entonces, como todos somos hermanos, para evitar problemas entre nosotros y que tengamos, porque son temas bien apasionados y que llevan al conflicto, prohíbe la discusión, no hablar, sino la discusión de política y religión, y de eso se han amparado la dictadura mm. para reprimirnos y los grandes funcionarios acólitos a ella. ¿José Martí era un masón? Absolutamente. Está demostrado. Demostrado ya de que era un Sí. masón. Oye, Hay un disculpe, libro. antes que irme de aquí, ¿el grado 33 es el más alto de la masonería o hay más todavía? Bueno, depende. La masonería realmente se divide en dos grandes grupos. La masonería simbólica, que es la masonería que comprende del grado 1 al grado 3, aprendiz, compañero y maestro. Mm, Esta masonería es igual para todo el mundo y de ahí entonces hay diferentes ritos. Nosotros trabajamos diferentes ritos. Por mm, ejemplo, en Cuba se trabajan dos ritos diferentes, que es el rito escocés, antiguo y aceptado, que es el que llega hasta grado 33, y se trabaja el rito York, que es un rito más, es diferente. Y este rito llega hasta el 18, lo que en Cuba no tiene cuerpos filosóficos. Pero es lo que te explicaba. La masonería básicamente tiene estos dos grupos, un grupo simbólico y un grupo filosófico, que es superación del cuarto grado hasta el grado que sea el rito. mm, Entonces, en el rito escocés específicamente, el máximo es el 33. Pero 33. hay, por ejemplo, el Memphis Mirraín, que no se practica en Cuba, que es un rito egipcio, llega al 99 y así cada uno Mm. tiene sus diferentes niveles de enseñanza. Si yo quisiera ser masón mañana, yo digo: "Oye, quiero ser masón, quiero formar parte de esta me gusta la filosofía que practica adentro", ¿qué tendría que hacer yo? Ante todo, la masonería no busca el proselitismo. Nosotros no nos interesa aumentar en cantidad, sino en calidad. Por supuesto, Ujú, reúnes, según lo que yo he visto de tu programa, tu participación con el tema de la patria, etcétera, reúnes los requisitos para mí, pero tendrías que acercarte a una logia, mm, tendrías que acercarte a un maestro masón que te van a asumir como padrino, vas a presentar, vas a llenar unas planillas, tienes que tener más de 21 años, y con estas planillas, dos maestros masones que van a ser de padrinos e investigadores lo van a llevar a tu logia, a la logia donde te vas a iniciar, y van a comenzar un proceso de investigación. En el proceso de investigación tienen que determinar que eres buen padre, buen hijo, buen hombre, culto, no tener antecedentes penales por asuntos morales, etcétera, etcétera. Y una vez que lo determinen, entonces ellos se reúnen en la logia, lo circulan por toda la gran logia a la que tú perteneces. Me imagino, vives en Canadá, ¿verdad?
No, no, yo estoy haciendo una pregunta en general, como si En fuera general, bueno, en general. exacto. Entonces, una vez que se reúnan, ellos determinan si entras o no. Si te Mm, admiten por un sistema de balotaje que tenemos, donde te rechazamos o te aprobamos por un sistema democrático que es absolutamente secreto, en el sentido de que cada cual vota sin que los demás sepan que votó. mm. Una vez que te admitan, entonces te dan la notificación de que debes presentarte tal día y vas y entonces te hacen una ceremonia de iniciación, que ahí es cuando comienza tu vida masónica, que es una institución iniciática, de hecho. Wow. Me parece sumamente interesante eso porque muchas personas desconocen, así que, oye, es masón. Yo me acuerdo cuando yo vivía en Morón, había una logia masónica. Las logias masónicas se construyen. ¿Cómo usted elige el lugar para hacer? Yo he escuchado varias teorías de que ellos buscan un lugar específico con ciertas determinadas energías y frecuencias, o puede ser cualquier lugar, una logia masónica. Hay mucha leyenda alrededor de eso, mi hermano. Por Puede eso ser lo cualquier pregunto, porque sitio. no lo sé. Sí, sí, puede ser cualquier sitio. Lo importante es la ceremonia que se efectúa para construir el templo como tal. La masonería en ceremonia masónica coloca la primera piedra en la esquina noroeste del terreno donde lo va a construir. Es una ceremonia, incluso está la ceremonia de George Washington haciéndolo en el Capitolio. Está colocando la primera piedra y todo el proceso que llevó. Incluso un gran maestro cubano cuando construyó el edificio de la Gran Logia, no sé si sabes que el templo principal de Cuba está en Carlos III y Velascoaín, en Centro Habana. Es un edificio bello. Yo tengo un programa de eso, un video solamente de la Gran Logia y lo que nos robaron la dictadura, porque la historia con la dictadura ha sido terrible. Pero nada, es así. La construimos y punto. No, no tiene mayores. Ahora, el templo dentro sí tiene una estructura determinada, que es una estructura de acuerdo a tu rito, alegórica a lo que el rito diga. Por ejemplo, el rito escocés es un rito muy, muy simbólico y representa el templo del rey Salomón, construido antes de Cristo, que sabemos por la Biblia, más o menos esas dimensiones. Y tiene una serie de alegorías que me puedes preguntar, no hay ningún problema. Eso no. No, Nosotros somos una yo digo, institución discreta. si no importa el lugar, ¿por qué importa lo que va adentro? ¿Hay alguna energía que viene, una conexión, algo espiritual o algo así por el estilo? Dime hasta donde tú puedas. Yo creo Sí, que no, sí, te digo mi opinión, yo creo que sí, que hay poner una piedra en el noreste, me imagino que eso trae una frecuencia X, Y o Z que nosotros no conocemos y que se ha pasado de generación en generación y se ha mantenido hermético, me imagino, ahí adentro, el por qué hay que poner, digamos, eso que me contaste de una piedra en el noreste. No sé, dime somos, tú. somos una institución muy racional. Que Mm, el hecho que venga del noreste es porque por el este sale el sol y entonces mm, viene el conocimiento y la vida viene del este. Entonces, por eso es que lleva esa connotación. Y lo que lleva adentro es importante porque todo es alegórico. Nosotros somos masones porque somos masones especulativos. mm. Y eso viene mucho en la historia. Nosotros somos albañiles, que es lo que quiere decir realmente la masonería, pero albañiles de la construcción del templo interior. Nosotros no tenemos la piedra filosofal, no tenemos nada de eso. La perfección humana y los fines que buscamos se buscan a través del trabajo, con las herramientas que te entregan en cada grado. Todas herramientas simbólicas, todas herramientas que contribuyen a esa construcción del templo interior y ese viaje que tenemos cada uno hacia nuestro interior para ser mejores seres humanos y ser mejores personas. No hay nada demasiado irracional o demasiado. Sí hay una conexión simbólica, hay una conexión que se llama egregore, que es una vez que se forma en la logia, pero eso lo forman los hermanos, no lo forma nada material. Nada material. Eh, Otra de los mitos que corren por las redes sociales, y bueno, bueno, tú sabes, la internet, Sí, es sí. que yo te digo desde mi ignorancia, ¿ok? Yo soy un ignorante completo y estoy aprendiendo hoy contigo y espero que todas las personas que nos vean aprendan. Y si quieren aprender más, por favor, vayan a Ecos del Goka, vayan ahí para que aprendan un poco más de esto. ¿Ustedes hacen algún tipo de sacrificios en algunos niveles? O no, nunca se ha hecho, o los masones no hacen sacrificios. Nosotros no sacrificamos nada en ninguno de los niveles, que yo tenga entendido. Yo soy un profundo estudioso de la masonería, no solamente de mi rito. Yo he estado yo tengo grados en el rito escocés, aunque yo soy del rito York. Mm, Yo tengo grado 18, no hacemos ningún sacrificio. Lo que hacemos es todo muy alegórico, muy simbólico. Usamos mucha simbología, toda nuestra representación es simbólica.
porque somos albañiles simbólicos de esa construcción, de lo que estamos buscando, pero no sacrificamos animales. Yo nunca he visto un animal dentro de un templo, ni vivo ni muerto. La gente, tú sabes cómo habla y la gente, bueno, pero Es común, es normal. Todo lo que sí, no se porque sabe, hay testigos que hablan que sí, que en la logia tal, en no sé qué país por allá, se sacrificaba un animal para bajar la frecuencia. Siempre se ha estado hablando mucho con respecto a todo esto, ¿no? no, eso te lo puedo asegurar que eso es inexacto, ¿Hay eso otro no existe. personaje dentro de la historia de Cuba que te gustaría hablar que nadie sabe que era un masón, que lo puedas decir aquí? Ya sabemos que Am, Martí era un masón. Todos, Máximo Gómez, Don Tomás Estrada Palma, Maceo, Agramontes, Céspedes, todos. Eh, ¿Batista? ¿Quién? ¿Fulgencio Batista? No, intentó iniciarse en la logia Luz y Constancia, creo que se llamaba la logia, presentó su carta de iniciación en el 34, pero Mm. fue rechazado. Y entonces él no lo intentó de nuevo. Machado sí fue Ah, masón. eso te iba a preguntar. Machado, sí. Sí, Miguel Mariano Gómez fue masón de la etapa de la lucha armada del periodo este del 19. Mm. Casi todos los presidentes fueron Abel masones. Santamaría. No, pero el que muere junto a Abel, Raúl Puyol, era el maestro de ceremonia de la Logia Libertad en Santiago de Cuba. No, Abel Santamaría, no, Fran País, disculpa. El que Trampa. muere con Fran País. Abel no lo era. Abel Santamaría era cristiano, hasta donde yo conozco. Él no tenía, Sí, porque es no tenía interesante como, iniciación. como vamos viendo. Yo te pregunto de todos estos personajes que en algún momento cometieron algún crimen. Quiere decir que las investigaciones de los masones son bastante precisas, ¿eh? Porque normalmente, fíjate que la investigación empieza antes y después se ve que cometen una atrocidad. Y la pregunta es, ¿Fidel Castro era un masón? No, absolutamente no. ¿El padre de Fidel Castro? No sé, pero hasta donde tengo entendido, no. El padre de Martí sí, pero el padre del sátrapa de Fidel Castro no. No, no era Lo que masón. no le quita lo valiente, porque quiero decir algo. Mm, Es muy importante saber que yo aprendí de un hermano de mi logia que decía que para conocer a un ser humano tienes que comerte un saco de sal. mm, ¿Quién se come un saco de sal? Nadie. Por lo tanto, uno nadie. nunca conoce a un ser humano y uno reconoce la mortalidad propia y que somos una institución perfecta, pero con seres humanos, por lo tanto, imperfectos. Mm. En lo humano no cabe la perfección. Por el hecho de que yo sea masón, no te garantiza a ti que soy una persona X o Y. Te da una imagen y unos primeros pasos, pero eso te lo garantiza después mi actuar. Y Hay unos masones que valores han hecho agregados. atrocidades. Y unos ¿Cómo? valores agregados, porque, aquí yo conocí al hermano Ernesto, yo no soy masón, vuelvo y repito, no vaya a ser que la gente después diga: "No, tú eres masón". No, no lo soy. Si lo fuera, lo dijera con mucho, orgullo. Ernesto, de aquí de Montreal, es un masón y es un tipo que se puede ver, que es un tipo íntegro y que cuando habla me lo dice: "Mira, Darwin, yo soy masón y yo nunca te mentiría a ti", y siempre están en busca de la verdad, que es lo Correcto. más, importante. Uno de los objetivos de la masonería, según estuve leyendo, disculpa mi ignorancia, es la búsqueda de la verdad y el progreso de la humanidad a través de la ciencia. Es correcto. No hay nada más contrario al comunismo y a la revolución cubana que estas palabras. ¿Por qué Absolutamente. usted cree que, ahorita me hablabas de conspiración, por qué usted cree que los masones dentro de la isla de Cuba no conspiran como lo hicieron con la colonia española anteriormente, como estábamos hablando, en contra de una dictadura que tiene al pueblo cubano donde está en estos momentos? Yo estuve sacando una cuenta no, porque no tengo cómo sacarlo, pero buscando, y dice que hay entre 27.200 y 30.000 masones dentro de la isla de Cuba, divididos en más de 300 logias dentro de la isla de Cuba. ¿Por qué no conspiran como lo hicieron en su momento en contra de esa dictadura que tiene al pueblo cubano destruido, acabado, desbaratado, en la miseria, en el hambre, en la necesidad, en la mentira, en la manipulación, en el adoctrinamiento? Sí, esto es una pregunta muy interesante. La masonería sí conspiró como institución y personalmente, individualmente, a través de la historia, lo que no se conoce con el tema del comunismo en Cuba. Incluso hay conocimiento en un libro que yo siempre tengo como referencia, que es un libro de Camila Costa, que salió de una tirada muy nueva, que es este libro del Templo del Temple, Silencios y Escándalos de la Masonería Cubana, de Camila Costa, que explica, y yo tengo videos de eso,
de una amplia lista de fusilados y encarcelados masones por el hecho de ser masones por Fidel Castro. Incluso en la Cabaña, en la prisión de la Cabaña, se creó una logia que se llamó Mártires de la Cabaña, de los masones que estaban siendo fusilados ahí en el 60, 61, hasta el 63, que creo que cerraron y los trasladaron a la Modelo en Isla de la Juventud, donde crearon 4 logias, una por cada circular, y estas logias tenían logias a jefistas, en fin. Lo que pasa es muy interesante. La dictadura ha reprimido a los funcionarios y se ha dado cuenta que reprimiendo y haciendo este golpe de terror, la masonería no está exenta de la sociedad donde está. Nosotros no podemos engañarnos, no somos superhombres ni nacimos en otro planeta. O sea, nacimos en Cuba con el mismo sistema de adoctrinamiento de todos los cubanos y tenemos los mismos miedos y los mismos conflictos que tiene el cubano. Pero sí es la institución con más patriotas actualmente dentro de la isla. Y en eso estamos, levantando esa fuerza viva que es somos los cubanos y somos los masones que sabemos lo que juramos. El masón jura proteger la justicia y la verdad, pero además proteger la patria, al indefenso, etcétera. Ahora bien, la dictadura se ha dado cuenta que reprimiendo a los grandes funcionarios controla la masonería, porque los grandes funcionarios por asuntos personales, incluso tuvimos un gran maestro que es un tristemente célebre, se llama José Manuel Colleravento, que declaró en el 2011 que era agente de la seguridad y fue agente durante 30 años. Incluso declaró en un juicio en el de Alan Gross. Él fue importantísimo en la declaración testimonial que dieron para implicar a Alan Gross y encarcelarlo. Y entonces, incluso contra otro hermano que se llama Gustavo Pardo. Pero esta es otra historia. Pero a donde voy es, ajá, No, vamos a inter desglosar bien eso, porque en tu mente yo me imagino que tú lo tengas bien claro, pero en mi mente y en lo que lo vamos a ver no lo tenemos tan bien claro. Me estás diciendo, los masones mandan sus hijos a la escuela igual que todo el mundo, ¿verdad? sí. Es decir, los hijos reciben el adoctrinamiento, pero ustedes le dan, cuando el niño llega a la casa, ¿ustedes lo desintoxican o le dan otro tipo de enseñanza a los masones a sus hijos? ¿O es una crianza normal, como un padre normal, y después lo inician con más adelante? ¿Cómo funciona eso para que la gente entienda un poquito más? No, como te decía, los masones cubanos son hijos también de esa sociedad y de esa Ujú, sociedad corrompida y de esa forma de ver el mundo que nos tiene completamente en la miseria. Los masones no son superhombres, ellos hacen lo que hace todos los cubanos. Yo no tengo, hay muchos miembros que sí, que están claros, porque una vez que uno estudia con las herramientas que nos da la masonería, comprendemos que nada más distante, como decías tú ahorita, de la masonería que el comunismo ujú, es la antítesis. ujú. Y entonces entendemos que necesitamos educar en virtud, en valores a nuestros hijos, pero eso no hace que nosotros tengamos una fuerza aparte ni que hagamos catecismo aparte. No, 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 no. Nosotros tenemos una vida normal y lo que tratamos de liderar con el ejemplo ante nuestros hijos, ante nuestros amigos, que todos hay masones y masones en la sociedad cubana, como en todas las instituciones. Está profundamente infiltrada por agentes de la seguridad, lo sabemos, no solamente porque este señor salió y dijo que era agente y lo comprobó, sino porque lo sabemos, lo sentimos, lo vemos en actitudes que asumen determinados masones en Cuba. Eso no está exento. La realidad es que hacemos muy poco por nuestros conocimientos, porque hay índoles de carácter histórico, índoles de carácter de ético, porque no se puede ser masón y decir que apoyas la libertad, la igualdad y la fraternidad, sobre todo la libertad, cuando haces todo lo contrario y permites que arrastren a las damas de blanco, etcétera. Y no es que seamos superhombres, es que nosotros somos guerreros de la virtud y de nuestros valores, y por eso lo defendemos. Pero lo defendemos desde un punto de vista pacífico y siempre con argumentos. Eh, Mm. Si un masón traiciona, ¿qué es lo que pasa después? Depende, ¿a qué le llamas traición? Trabajar para la seguridad del Estado cubano y filtrar información secreta de ustedes, de todos los hermanos y de todos los iniciados y de todos los planes y de todas posiblemente conspiraciones que ustedes estaban haciendo por traer la verdad y el progreso de la sociedad cubana, filtrárselo a la dictadura de los Castro y, por supuesto, neutralizarlo a todos ustedes. ¿Qué pasaría de si eso es una traición, Bueno, me imagino, no? hay varios aspectos en tu pregunta. Okey. Primero, no hay nada secreto para la dictadura en Cuba. Ellos tienen el control absoluto de lo que pasa en las logias. Para iniciarte en Cuba tienes que presentarle al registro de asociaciones, que es un órgano de la seguridad vinculado al Ministerio de Justicia, el expediente de la persona que se va a iniciar. Tienes que decírselo antes de que se inicie. Ellos revisan nuestras actas
Sí, con pero ¿eso nuestros es único acuerdos. y excepcionalmente en Cuba o ocurre en los demás países alrededor del mundo? No, eso es excepcionalmente en Cuba y en los países totalitarios. Ah, Realmente la masonería en los países totalitarios desapareció inmediatamente, en la Unión Soviética, en Polonia, en todos esos lugares, en China. En Cuba se mantuvo por una fuerza increíble que tenía la masonería en esa sociedad republicana y mm. de historia, como te he contado. Todo el mundo sabía más o menos la participación de la masonería. Empleó muchas vías para hacer sus ejercicios filantrópicos de ayuda a los desamparados, tiene un asilo masónico, en fin. Y eso evitó que Fidel Castro pudiera desaparecerla de golpe y porrazo, como hizo con la mayoría de las instituciones. Pero, volviendo a la pregunta, no, el masón cubano lo que trata de hacer es, eh, Bueno, con su metodología. la pregunta era que si un masón traiciona a la masonería, a lo que hace un juramento, vuelvo y repito, estoy hablando de la ignorancia. Y me imagino que No, no. tú te hagas un ritual, tú jures lealtad o algo así, no sé, más o menos vamos a imaginarnos que es así y que yo voy a hacer a mis hermanos, son mis hermanos, y de pronto tú traicionas a 27.200 hermanos aproximadamente dentro de la isla de Cuba para trabajar para una dictadura que tiene a esos 27.000 y tantos hermanos en la pobreza y a más de 11 millones de cubanos en la desgracia que están ahora mismo. ¿Qué medidas se toma contra ese masón que está traicionando algo tan milenario? Bueno, no sé si milenario, pero bueno, con Yo más de es, 200 años probablemente. ¿Qué- ¿Cuál es el precio a pagar? ¿Cuál es la condena que se le hace a un masón de este tipo? Lo máximo que se hace en la institución administrativamente es la expulsión, que es un juicio que se somete en la. Entonces, tenemos sistema de justicia amparado en la legislación masónica, que tiene diferentes fases, como mismo pasa en la República, donde quiera, en cualquier democracia, y se expulsa. Pero irradiarlo de la masonería no implica quitarle el conocimiento que ya tiene. Mm, Como te dije anteriormente, la masonería es una institución iniciática. Una vez que te inicias, ya no hay cómo quitarte la condición de masón, porque tú ves la luz. Es una ceremonia que viene a seguir la ceremonia de los decenios y esto, de que una vez que uno pasa determinados ritos y determinados conocimientos, uno ya no puede ser quitado, tienes que morirte. Solamente Dios puede hacerlo. Pero lo que se hace es irradiarlo. Pero en los casos que pasó con Collera, pero no es que pase comúnmente porque actualmente en muchas logias hay miembros de la seguridad que se conocen que son comunistas abyectos y no se expulsa. pero ¿por qué no se expulsan? Porque, como te decía, la institución está ampliamente infiltrada por el gobierno cubano, por el desgobierno. Eso no es un gobierno, por la dictadura cubana. Ujú. Y porque, recuerda, somos hijos de esa sociedad donde no comprende todavía lo que nos están haciendo. Cuando el cubano se entere de lo que nos están haciendo, como lo conocemos, lo que vivimos fuera de una manera práctica, entonces otro gallo cantará. Pero realmente incluso incompatible ideológicamente ser masón y comunista, y hay muchos masones que defienden esa compatibilidad basada en la tolerancia masónica. Y es incompatible porque no se puede ser materialista e idealista al mismo tiempo. O eres hipócrita con el lado masónico o Mm, eres hipócrita con el lado comunista, pero por no, supuesto. no puedes. Pero Exacto. pero tú me dijiste a mí al principio que cuando tú te vas a iniciar te hacen una investigación, te miran, no sé, te buscan. Si tú eres comunista, me imagino que no puedes iniciar. No, eso realmente en la práctica no es un impedimento en Cuba para iniciarte en la masonería. Incluso no te lo preguntan, porque la masonería no le. Recuerda, nosotros no debatimos de política ni de religión, no le preguntamos al candidato si en qué religión cree ni en qué partido político participa. Bueno, en Cuba no hay partidos políticos. Mm. ¿En qué ideología defiende? No, eso a la masonería en principio como institución no le interesa. Lo que le interesa es que seas un hombre libre y de buenas costumbres, que creas en Dios, que es un requisito indispensable. Y básicamente eso, en la investigación lo que tratan de Los investigar comunistas no son creen otras en cosas. Dios. Los comunistas no ¿Cómo? creen en Dios. Que los Bueno, comunistas no creen en Dios. claro que no, pero lo que pasa es que son tan hipócritas que ellos por entrar a la masonería tienen que decir que sí, Es porque decir, es que más o un menos requisito. sí, más o menos tú sabes quién este es comunista, este probablemente esté infiltrado aquí. No, lo que pasa es que después no me acuerdo qué congreso del partido, ellos determinaron que sí, que el tema religioso, y entonces ahí fue que se expandió, porque la masonería realmente no siempre tuvo 27.000 miembros, 25.000, alrededor de 25.000, quizás menos ahora con este éxodo. La Mm. masonería tenía alrededor de 34.000 miembros en el 59 y decreció a 18 o a 20.000, hay estudios de eso. Y después fue que aumentó de nuevo a partir de la década del 90
con este proceso de rectificación de errores que hizo la dictadura, donde con todos los libros, esto de Frei Beto y este baño que le dieron al dictador con el tema religioso, y entonces volvieron a ser flexibles y volvió a crecer la membresía. Pero eso realmente en Cuba se maneja de una forma como se maneja todo en la sociedad. Tienes Es que decir ser que un sí, sí, sí. Es no, decir tienes que que ser muy preparado, exacto, para saber que eso es incompatible, ser comunista y ser masón. el castigo máximo por colaborar con la dictadura de los Castro, siendo un agente de la seguridad del Estado, es la expulsión de la logia, La expulsión de la institución, de correcto. la institución. Es decir, que tú no puedes ser, bueno, tú me dices que masón es para toda la vida, porque sí, tienes el conocimiento, que Correcto. Pero esos pasarías a ser masón conocimientos, inafiliado. sí, ¿Cómo? esos conocimientos tú no los tienes en ningún libro por ahí regado, lo tienen ustedes ahí bien guardados. No, no, sí lo tenemos en los libros. Por ejemplo, nosotros tenemos estas liturgias. Esta es la Mm, liturgia de aprendiz masón, mm. que es un libro, como ves, ahí aparecen todos los ceremoniales, Pero liturgia eso del no se segundo encuentra en grado. una librería. Sí, sí la encuentras, sí la puedes encontrar. No, la puedes encontrar en Amazon. Actualmente ya se encuentra hasta online, gratis. Mm, Si las buscas, las encuentras, porque ya, la institución no es secreta, es discreta. Y te aseguro que son los mismos ceremoniales que usamos nosotros. Lo que pasa es que por eso inefable que te decía ahorita, que no se puede explicar con palabras, es que es el secreto de la masonería, porque eso solamente es cuando estás en una logia en sesión que está el ara encendida, que es como el santo. Es muy complicado explicarlo rápido, pero cuando estamos en sesión, ahí hay una energía, hay una conexión mm. que es inexplicable. Pero ese es el secreto. No hay nada secreto en cuanto a lo que yo sé, lo que yo puedo decir. Lo que somos es discreto porque hay cosas que no es necesario, porque explicarlas a través de símbolos Es y es decir, muy complejo. yo puedo reproducir una sesión de esa aquí en mi casa y no va a ser la misma energía. Posiblemente no, porque necesitas la conexión mental de esos hermanos que están ahí, conociendo que cada símbolo tiene un significado, qué Mm, significa, por qué está ahí, por qué se hace determinada acción, por qué le... mm, Recuerda, las sesiones, esto es algo interesante, mm, siempre tienen la Biblia en el centro o el libro de la ley sagrada, que puede ser el Corán, si es en un país musulmán, o puede ser la Torá, o puede ser el que sea, el Talmud, no sé. Puede ser cualquiera. En el caso cubano es la Biblia, es en un salmo específico, que es un salmo que invita a la fraternidad, que es el Salmo 133, que dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es ver a los hermanos juntos en armonía. Eso es todo un simbolismo y un ritual porque es una conexión que existe ahí en ese momento. sí, yo Ese sí es creo en eso. interesante. Sí, sí, no, yo sí creo en eso porque yo creo en la energía, vuelvo, te lo dije fuera de cámara, Existen, que claro. en las frecuencias, en la energía y en todo eso. ¿Qué le puede decir la dictadura cubana a un masón, a un maestro masón, para que traicione a sus hermanos y colabore con ellos? No, yo no entiendo verdaderamente eso, porque ahora mismo a mí la dictadura cubana se me puede acercar y me puede ofrecer villas y Castilla, y yo nunca traicionaría la causa cubana. ¿Cómo puede suceder eso? ¿Cómo ustedes no se lo imaginaron, estas traiciones? Vamos a hablar de las traiciones ahora que ha sufrido la masonería cubana dentro de la isla de Cuba por colaborar, por así decir, con la dictadura cubana. Pero, ¿qué tú crees que podían? ¿Cuál es la justificación que dicen ellos cuando se le hacen los juicios? ¿Has estado en algún juicio de esto? Sí, yo he sido abogado en varios juicios masónicos, varios juicios en la Corte Suprema de Justicia Masónica, como abogado representante de algún acusado, miembro de la orden, por supuesto, en logias. Yo he viajado a Pinar del Río, yo tuve juicio en Los Palacios, en la Logia Montecristi, sí. Pero lo que te decía, a ver, la masonería es una institución que te da las herramientas, pero el ser humano es imperfecto. Hay hombres que tienen precio y hay hombres que no tienen precio. Mm, El masón no debería tener precio, porque mm, cuando nosotros juramos, juramos ante Dios primero, ante nuestros semejantes y ante nosotros mismos. Si nosotros violamos nuestro juramento es un problema de principio. Nosotros estamos violando lo que para nosotros mismos es sagrado. Por eso te mm, decía al principio, es un viaje interior. mm. Entonces, el que viola eso se está primero que todo faltando el respeto a sí mismo y a su descendencia, a quien sea. Ese es el mayor castigo. Pero hay personas que eso no le importa porque son simples, eh, no son iniciados con un rito. El rito viene de realidad. Son iniciados con un ceremonial, que están allí infiltrados. Se acercan infiltrados, llegan infiltrados, y eso pasa desgraciadamente. Pero al masón, propiamente, yo tengo hermanos que yo sé que son incorruptibles y lo sé, porque José Daniel Ferrer García es un ejemplo. José Daniel Ferrer García es un maestro masón y es una persona incorruptible, no hay Dios que lo compre.
porque él sabe sus deberes con Dios, con sus semejantes y con él mismo. Él no puede traicionarse al mismo, sería violar. Depende el valor que cada cual le da a su palabra. Pero tú me hablabas de uno que traicionó, que era un maestro, había llegado ya. Es decir, déjame ver si entiendo. La dictadura cubana, para infiltrar la masonería, ellos no van y se acercan a un masón que lleva, no sé, 20 años ahí ya. Se acercan y dicen, mira, tú vas a trabajar para nosotros. No, ellos empiezan, digo yo, estoy especulando yo, ellos cogen a alguien y le dicen, mira, tú vas a ser un agente de la seguridad del Estado, tú eres ya un agente preparado, nadie te conoce, y lo infiltran de la masonería siendo un principiante. ¿Cómo se me dice? ¿Cómo me Un decía? iniciado, un aprendiz. Un aprendiz. Ellos empiezan ahí, ellos van creciendo, van creciendo, van creciendo, van creciendo, me imagino dentro de la logia, y llega un momento que se vuelven maestros, pero siempre han sido agentes de la seguridad del Estado. ¿Así es como trabaja la seguridad del Estado? A ver, en el comunismo hay dos cosas únicas que funcionan bien: los métodos de comunicación y los métodos Mm, de represión. mm, Los métodos de represión de la dictadura son disímiles. No hay forma de saber con exactitud qué hacen ellos para infiltrarnos o no. Lo que sí se sabe es que nos infiltran de todas las vías posibles. A este señor en específico, que es José Manuel Colleravento, este es un médico pinareño que le dieron todas las facilidades para llegar a altos cargos. Él desempeñó varios cargos y entre ellos estuvo el de gran maestro Dentro de de la la Gran Logia. masonería, ¿me estás hablando? Es correcto, es correcto. Este señor, por ejemplo, tenía opciones como conseguía un transporte en Cuba para mover a una visita fraternal a un grupo de masones de una provincia a otra en una guagua de educación. Y eso nadie lo veía sospechoso, excepto un grupo de hermanos que siempre vieron eso con grandes ojos. ¿Quién puede en Cuba conseguir de buenas a primeras tener acceso a ese tipo de transporte, etcétera? Y menos para una institución fraternal o religiosa. Eso es un red flag, como decimos en inglés. Mm. Pero la dictadura tiene métodos muy variados. Ellos te corrompen desde con un viaje, porque ellos firman los pasaportes de estos grandes funcionarios para viajar al exterior. Te corrompen desde, hay personas que tienen precio por un sellito, por un gasolina para el carro, una goma, no sé, cualquier cosa. Y ellos buscan la forma en los puntos débiles de nuestra cadena de unión, que hay muchos puntos débiles. Recuerda que somos hijos de esa sociedad corrompida y adoctrinada, donde hay Mm. personas que no saben ni por qué lo hacen. Entonces, los métodos son disímiles. Realmente nosotros no tenemos vías coercitivas eficientes para, no vamos a la violencia. Nosotros lo que hacemos es expulsarlo cuando se conoce, cuando es muy flagrante, pero las vías son diversas. Ellos pueden lo mismo con un candidato, ser un infiltrado, que pueden infiltrar a alguien que lleva tiempo en la masonería, 20 años, y de buenas a primeras por ambiciones y ego y todas estas cuestiones humanas, quiere llegar a tal puesto, le facilitan el camino. A este Colleravento le dejaron abrir logias, nuevas logias en Cuba, en Pinar del Río, en otras ciudades, que eso no se dejaba en Cuba. Más bien cerraron unas cuantas logias, Mm. el comunismo cuando llegó al poder. Son muchas las vías y muchas las formas en que ellos pagan y en que ellos corrompen a estos individuos corruptibles. ¿Los masones antes del triunfo de la Revolución Cubana apoyaban a la Revolución Cubana? Sí, ellos, a ver, la revolución cubana es un término muy, muy amplio, ¿no? Mm. Pero los que nos gusta historia sabemos que revolución significa otra cosa y después se le ha dado. Pero bueno, sí hay un libro, por ejemplo, este libro, que es de un escritor cubano que se llama Roger Fernández Callejas. No sé si se verá en la pantalla, pero es un libro muy interesante porque detalla la lucha contra Batista. Te ponía ahorita el ejemplo del que muere asesinado junto a Fran País, Mm. junto a Fran País en Santiago de Cuba, de donde yo soy, que se llamaba Raúl Puyol, y él era del movimiento 30 de noviembre y estaba en en la lucha armada. Él Incluso salió el las, 30 de noviembre para apoyar el desembarco del Granma, es lo que me estás hablando. Sí, ellos estaban involucrados, sí, 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 absolutamente. Recuerda, ese era un movimiento juvenil, habían muchos ajefistas, que es una institución paramasónica que se llama AJEF, porque es Asociación de Jóvenes Esperanza de la Fraternidad, que participaron activamente en todo este proceso insurreccional. Uber Matos era masón, por ejemplo. Mato Uber era Matos masón. era orador de su logia en la logia Manzanillo. Y él participó incluso en la masonería en Costa Rica cuando él va. Él tiene un libro muy interesante donde él explica todo esto. Que él Ay, se presentó ante la Gran Logia de Costa Rica cuando estaba. Sí, sí. Muchos participaron engañados porque era un proceso, era una lucha contra un dictador. Fulgencio Batista dio un golpe de Estado. Es como que estemos en el año de las elecciones y de buenas a primeras un militar venga y diga, no, yo soy el nuevo presidente, se acabaron las elecciones. Eso no se hace. Entonces, muchos juraron oponerse a Batista. Lo que el sátrapa de Fidel utilizó eso y
lo manipuló hasta que engañó a todo el mundo y el que no estaba de acuerdo le pasó como Bermato, que estuvo 20 años preso. Mm. Pero sí, Pero si para luchar contra Batista muchos masones se unieron, ¿por qué ahora mismo tú crees que no hay tantos masones? Quizá desde la ignorancia completamente estoy hablando, ¿ok? No se nos unen en este nuevo movimiento que estamos luchando en contra de la dictadura de los Castro y no conspiran. ¿Crees tú que es por miedo a la penetración que tienen en la masonería dentro de la isla de Cuba? primero que todo recuerda, la masonería prohíbe el debate de política y religión en sus tenidas, pero no de Sí, pero Cuba. estamos hablando de conspiración, no de debate político. Claro, claro, a eso voy. A ver, hay muchas cosas que para lograrse tienen que estar ocultas, ¿verdad? Anda a andar oculto, José Martín. Por ejemplo, exacto. En el grupo de los 75 de la Primavera Negra, muy pocas personas conocen que estuvieron involucrados 12 masones que fueron presos en ese grupo en el 2003. Ahora mismo, del 11 de julio, tenemos a 3 hermanos que están secuestrados por la dictadura, que son Emanuel Robles Pérez, que no se conoce, que es de Batabanó, apenas se conoce su nombre, Dángel Acosta Justis y, por supuesto, José Daniel Fres García Mm. en Santiago. Hay muchos masones que a título personal participan. La Gran Logia como institución no participa porque por muchas razones y entre ellas la razón principal es que los grandes funcionarios no cumplen con nuestros juramentos. Son individuos abyectos, entregados completamente a la dictadura y a estas... Son corruptibles, son personas que por determinada razón... Deja ver si yo entiendo lo que tú me estás tratando de decir. La Gran Logia de Cuba, los principales maestros arriba, ¿crees tú que forman parte de la dictadura de los Castro, que están rendidos a la dictadura de los Castro? ¿Es lo que estás tratando de decirme? No es que lo creo, estoy completamente convencido. Eh, Mira, te voy a poner un ejemplo que es muy... dime nombre si puedes decir, discúlpame que No, si puedes. hay muchos nombres. Puedes buscarlo, es público y notorio quiénes son los grandes funcionarios, pero no de ahora. Yo tengo una lista de los veintitantos grandes maestros que ha habido en Cuba desde el 59 para acá y son muy pocos los que se han mantenido firmes. Mira, te voy a poner un ejemplo. Ahora mismo hay 3 hermanos presos, como te decía. Ujú. Los 2 hermanos que no se conocen, que son Danger y Emanuel, están secuestrados, no presos, secuestrados por la dictadura con sus esposas, sus respectivas esposas. Uno tiene 2 niños pequeños y el otro tiene 4 niños pequeños que se están criando con suegros, con padres y con tíos. La masonería no se pronuncia ni nacional ni internacionalmente a nivel institucional por estos hermanos, que es una vergüenza. Eso es una Mm. vergüenza. Y esto es producto de que estos grandes funcionarios, todos, sin excepción, no hacen lo que tienen que hacer por sus juramentos, por sus hermanos directos. Imagínate tú. Y es parte del miedo y el silencio que hay. Desgraciadamente es así. Recuerda, en el 1961, y esto es un dato que se conoce muy poco, hubo un gran maestro que se llamó Jorge Luis Cuervo Calvo. Este señor se le ocupó en su casa armas porque había un movimiento masónico clandestino, que fue como se llamó esa organización, eh, y se le ocupó armas. Y la única razón por la que no lo matan es porque, según el chisme histórico, intervino la reina Isabel II porque él es gran maestro en funciones de la Gran Logia. Esto sentó las bases del miedo y a partir de entonces ellos se han preocupado porque a esos puestos llegue exclusivamente Lo que ellos los quieren. abyectos, exacto, los corruptibles, las personas que pueden servir a sus intereses y de hecho lo hacen constantemente. Hay un caso de un masón, Sí, sí. ajá, No, 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 continúa, continúa. sí, hay un caso de un masón que se llama Gustavo Pardo. Él está aquí ahora en el exilio, pero él fue gran secretario. Incluso el título mío, que no lo tengo aquí a mano, el título de los grados filosóficos, él fue el gran secretario canciller del Supremo Consejo, que era él como el tercer, cuarto funcionario de ese cuerpo, que es el cuerpo filosófico de los ritos escoceses, un alto funcionario. Él intentó ser gran maestro e intentó ser soberano. Gran maestro de la Gran Logia de Cuba, soberano del Supremo Consejo, que es los cuerpos filosóficos del rito escocés. Y no lo fue porque directamente Caridad Diego, que es la encargada de atender asuntos religiosos y fraternales en el Conozco bien de Consejo de cerca, Estado, la ok, conozco bien de que es una cerca. esbirra, Mm. correcto, esa señora se lo impidió personalmente y le dijo, no lo vas a hacer y si llegas a gran maestro, te vamos a cerrar la Gran Logia. Y eso es un hecho notorio. E incluso este señor Gustavo Pardo es el que delata José Manuel Colleravento en su juicio contra Alan Gross. Es muy interesante. Lo que pasa es, recuerda siempre que hay una historia que no nos cuentan y no Mm. sabemos. Y en Cuba no había comunicación hasta hace muy poco que las redes le están dando duro a la dictadura y el trabajo que ustedes hacen. Gracias. Eh, Mira, te voy a decir, quiere decir que el pueblo cubano en estos momentos
Es decir, el exilio cubano, los cubanos que queremos libertad, no podemos contar con la institución de las logias cubanas por la penetración de la dictadura cubana. Más o menos así lo podemos redondear. No No, bueno, necesariamente. fíjate, no con los masones en específico, sino como la gran logia, como la gran institución, desde arriba, los grandes maestros, creo que se llama así, ¿no? Maestros, Sí, sí, los grandes funcionarios se grandes llama. funcionarios. Correcto, porque estos son los que ocupan los diferentes cargos Claro. administrativos en sí. A ver, para responder tu pregunta diría que actualmente, ahora mismo en las condiciones que hay, no, pero que el trabajo que estamos haciendo es para que sí, porque la institución tiene la obligación histórica por nuestros ancestros de hacer algo por la sociedad cubana. Y esa es la iniciativa que estamos impulsando de llevar a gran maestro a José Daniel Ferrer García. De eso te quería hablar. ¿Cómo es Sí, esto? Explícanos un poquito de eso, que quieren llevar a gran maestro de la logia, es como, vaya, para es llevarlo en como el términos, presidente. el presidente de todas las logias, de las más de 300 logias que hay en Cuba, poner a José Daniel Ferrer ahí. Correcto. José Daniel Ferrer fue iniciado en noviembre de 1998, Mm, lo que le da alrededor de 25, bueno, acaba de cumplir 25 años de haberse iniciado. Él fue maestro masón de su logia, ocupó varios cargos hasta el 2011, que él sale en la libertad condicional esta que le dieron la dictadura después de marzo del 2011 y ahí solicita su carta de retiro. Solo estuvo una vida masónica activa de alrededor de 15 años de 13 años antes de irse completamente a la masonería y estar en situación inafiliada. ¿Por qué, Actualmente, por qué se retira de la masonería? bueno, según él alega en un artículo que escribió Camila Acosta en Cubanet, en el Mm, portal Cubanet, yo tengo un video reciente, incluso el domingo pasado yo estuve hablando de eso porque estuve presentando la candidatura entre mis hermanos con temas legales, masónicos, etcétera, que invito a todo a ver en el canal. Es mm. muy interesante porque ahí yo hago una explicación detallada y trato de hacerla lo más menos técnica posible para que se comprenda. Él alega que se retira de la masonería porque no tenía tiempo para llevar ambas funciones a la vez. Los masones tenemos obligaciones y deberes una vez que pertenecemos a una logia, como es el del socorro, de ayuda filantrópica, etcétera, etcétera, capitación mensual. Entonces, para él era muy conflictivo tener que cubrir ciertos y él decide poner en pausa su vida masónica activa. No, recuerda, la orden iniciática tú no puedes separarte de ella, Mm, pero él decide ponerla en pausa por un tema práctico. Y además lo sé de buena tinta porque estaba absolutamente defraudado, mm. porque los Ah, masones, estos 12 que estuvieron en la Primavera Negra, que se saben sus nombres, sus logias, etcétera, yo tengo un programa de eso también, ellos no fueron ayudados por la masonería como no son ayudados actualmente los del 11 de julio. Recuerda, la masonería está muy corrompida mm. en sus altos funcionarios, en sus miembros. Hay un 20-30% de miembros que probablemente sean espías de la dictadura. Espera, No espera. nos engañemos, es así. 30% me dijiste. Quizás estoy tratando, a ver, el hecho de que la institución masónica en Estamos Cuba en la hablando de, actualidad, pero estamos hablando de 700 espías, 800 o casi 1000 espías metidos dentro de la masonería. lo son, sin problema. Y más, yo estoy siendo conservador. Mira, recuerda algo, la masonería en Cuba no es una institución hecha por extraterrestres. Ujú. Nosotros todos somos habitantes de esa sociedad corrupta que hemos sido adoctrinados y nos han inoculado el miedo en la sangre. Por lo tanto, no podemos pretender que el masón, hay masones que sí, que son hombres dignos, pero son los menos, como en la sociedad cubana. No hay una institución en Cuba que esté exenta de esta catástrofe ¿Cómo se financia una logia? por la capitación de sus miembros. Todos tenemos una obligación mensual de pagar una cifra que depende de la logia, ella la establece en su reglamento interno. En mis tiempos eran 4 pesos cubanos. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos, en las logias americanas, 50, 40, depende. Entonces, con eso se pagan las obligaciones financieras de cada logia, que puede ser los taxes afuera o en Cuba la corriente, qué sé yo, los servicios, la correspondencia, la ayuda filantrópica a los hermanos. Cada logia tiene una cuenta bancaria. Con esa cuenta bancaria hace determinados arreglos, compra materiales de higiene, etcétera. Pero eso lo financia exclusivamente la masonería. La masonería. Es decir, ustedes no reciben financiamiento de ningún país, ni ningún sponsor o algo así No. para el Eh, negocio, que le diga, vamos a ayudarlo. Negocio es imposible porque incluso la Gran Logia de Cuba, en el edificio que te comentaba ahorita, Mm, tenía unos pisos que eran rentados
para ayuda, porque teníamos ahí también la Universidad Masónica, que es otro de las actividades filantrópicas que hizo la masonería en Cuba. Y con esos pisos nosotros sufragamos determinadas. Eso nos lo quitaron con las leyes de reforma urbana. Mm. Y no tenemos financiación más allá de determinados donativos que hace alguna gran logia, algún hermano, pero no existe. Nosotros mantenemos 100% nuestras obligaciones. ¿Cómo piensan convertir a José Daniel Ferrer en un gran maestro dentro de una prisión cubana? ¿Qué está haciendo la masonería cubana para ayudar a José Daniel Ferrer a salir de las prisiones cubanas? ¿Está haciendo algún tipo de presión o eso está ahí simplemente muerto? Cuando hablamos de la masonería cubana, recuerda que hablamos de representantes que son Sí. serviles, representantes que están absolutamente, que son los que tienen la voz supuestamente soberana del resto de los masones cubanos. Pero estamos creando las condiciones. A ver, la legislación masónica cubana establece los procedimientos a seguir. José Daniel Ferrer García actualmente es un masón inafiliado, él no está afiliado a ninguna logia, no es miembro numerario de ninguna logia, pero existe el proceso de afiliación que se puede seguir con su ausencia hasta determinado punto. En Mm. un punto determinado donde sea necesario que él firme documentos, se le hará llegar, o el maestro de la logia, que es el venerable, puede ir a tomar, a cumplir determinados requisitos en la prisión donde se encuentre. Esto es posible. ¿Qué pasa? Las elecciones en Cuba son cada 3 años en la Gran Logia de Cuba, así lo establece la legislación. Las últimas fueron ahora este marzo de este año porque el gran maestro anterior se quedó, es decir, se fue de Cuba porque denunció presiones de la seguridad, etcétera. Se llama Francisco Javier, es un tema muy interesante. Entonces, este año se designó al nuevo gran maestro. Este señor va a cumplir su cargo hasta el 2026, presumiblemente, y entonces ahí se convocaría elecciones nuevamente y esa es la oportunidad de José Daniel. Tenemos 3 años para completar los trámites en ley para que una logia acoja a José Daniel, que puede ser cualquier logia de la jurisdicción. Él cumple todos los requisitos que establece la ley, que no sean la afiliación, obviamente, él está inafiliado, pero una vez que se afilia ya los cumple, el tiempo masónico, todos los requisitos que establece la ley y puede ser perfectamente designado gran maestro de la Gran Logia de Cuba. ¿Tú crees que si José Daniel Ferrer ocupa el alto mando, el alto cargo, bueno, el presidente de las logias, por así decirlo, para que las personas lo entiendan, él pueda depurar un poco todos estos masones que de una manera u otra son títeres de la dictadura de los Castro? Yo estoy absolutamente convencido. Yo conozco a José Daniel, sé de su trayectoria, su ejemplo, lo que él significa para la masonería. Esto cumple varios objetivos. El primero es visibilizar más a José Daniel Ferrer García, Mm. porque visibilizándolo lo protegemos, que no pase con él lo que pasó hace una semana con otro héroe nuestro del 11 de julio, que sabemos todos que fue asesinado por falta de atención. Estamos tratando de que así sea, protegiéndolo, visibilizándolo. Primer objetivo. Segundo objetivo es que él llegando, él tiene la fuerza moral para unir a los cubanos dentro y fuera de Cuba. Él es una persona que no, la única razón por la que está preso es porque no ha decidido salir de Cuba, porque le ponen un avión a él y a su familia para que se vaya inmediatamente y él para el Via Crucis que está viviendo en la prisión de Malverde. Una vez que él sea gran maestro, él tiene la fuerza moral para decirle la verdad en la cara a los tiranos, para decir, porque vamos a ser realistas, el cubano que está en Cuba siempre se justifica diciendo, bueno, pero yo no soy un superhombre, si yo le digo a Díaz-Canel que es un dictador, me va a pasar X o Y. Y eso es cierto, la represión es, pero si tú vas a desempeñar, tienes el ego suficiente o la soberbia de desempeñar una posición, es porque vas a representar lo que esa posición significa. Si no tienes el valor de hacer lo que es necesario hacer, no lo hagas. Mm. Y yo sé que José Daniel sí tiene el valor, lo ha demostrado en su vida profana, sin dudas lo va a hacer y además hay un grupo de hermanos que lo van a apoyar sin ningún problema a que así sea. Él es un hombre con la fuerza moral, es un hombre cívico como somos los masones, con la fuerza moral para reclamar lo que los masones debemos reclamar hace mucho tiempo en Cuba. Salvando a José Daniel, salvamos a la masonería y salvando a la masonería José Daniel, salvamos la patria. Es lo Mm. que queremos hacer. Es el movimiento. Hay varios hermanos que estamos trabajando en esto. Es decir, no, y conmigo cuentan, por supuesto. Yo no Muchas pertenezco a gracias. la masonería, pero bueno, pero a lo que yo pueda encajar, Tú- ayudando, y me gusta la filosofía de la masonería, me gusta esto de la hermandad, me gusta el apoyo, la verdad, la no traición, porque yo soy un tipo que me han traicionado tantas veces en la vida, me han dado tantas puñaladas por la ¿Qué espalda. cubano no ha, qué cubano no ha sufrido eso? Ay, y yo loco A por veces encontrar un grupo de personas que no traicionen como yo.
Pero eso no existe, mi hermano, porque en lo humano no cabe la perfección y los masones no estamos exentos de esas Mm. miserias humanas. Yo no Pero te voy bueno, a engañar existe y la probabilidad que me lo hagan menos, ¿eh? Es lo que estoy tratando de decir. sin dudas, sin dudas, sin dudas. Por Quiere e decir que si José Daniel Ferrer se convierte en el presidente de la Gran Logia, tendría un ejército, por así decirlo, de 27.200 masones bajo él, sí, menos los traidores. menos los traidores, por supuesto. Pero Pero igual sí, sería no una solamente fuerza. no solamente eso, Darwin, él tendría el apoyo internacional que estamos necesitando, aunque el cubano, la libertad se la debemos a nosotros mismos, que no Mm, estamos listos para ser libres, ¿verdad? Pero claro. sin duda tendría una visibilidad internacional. Como te contaba ahorita, Jorge Luis Cuervo Calvo, la única razón por la que no lo fusilan es porque es gran maestro. Imagínate José Daniel Gran Maestro, ya no es lo mismo, porque la Mm, masonería es una institución muy importante en el mundo entero, Darwin, muy importante. Yo he tenido la oportunidad de ir a grandes logias en el mundo entero y yo sé de lo que te hablo, de la influencia. Es muy importante. Y entonces, que José Daniel sea esa figura nos va a ayudar en todos los sentidos a la patria, a él, a la institución que necesita como el comer de este cambio. y él está de acuerdo, me imagino, ¿no? Bueno, yo le he mandado, porque hay muchos hermanos en común, muchas formas de comunicación. Le he mandado la solicitud, eso fue una idea reciente de hace 2 semanas, 3 semanas que estuvimos estudiando los aspectos legales, en fin. No tengo respuesta de él, pero aquí hay algo muy interesante. Quiera él o no, esa es una voluntad de sus hermanos y eventualmente él va a estar de acuerdo porque yo conozco a José Daniel. José Daniel lo que le interesa es la patria. Mm, Si él es presidente del PDP y él está en otras funciones, quiera él o no lo va a hacer, porque además hay un dato que no se conoce. Don Tomás Estrada Palma, que fue nuestro primer presidente, no quería ser presidente de Cuba. Él era ciudadano americano. Él incluso no hizo campaña política. Él no estaba en Cuba. Él regresó a Cuba una vez para instalarse ya el 20 de mayo porque en la campaña política se la hizo Máximo Gómez, que esta es una historia muy interesante, pero lo que quiero decir es, cuando el hombre está comprometido con la patria y con sus juramentos, el hombre sabe lo que tiene que hacer. Yo no quiero hacer esto, mi hermano. Yo soy un hombre privado y yo sé el costo que tiene esta exposición y estoy dispuesto a asumirlo, no hay ningún problema. Yo no tengo miedo y soy un hombre, mis hermanos me reconocen como tal, mm. vamos a decirlo así. Pero José Daniel va a querer hacerlo porque él va a entender el proyecto y lo que queremos construir con él. La masonería es una institución histórica, es una institución que tiene en su haber los grandes hombres que han construido nuestros padres fundadores. Nosotros tenemos las herramientas, nosotros conocemos nuestras leyes, tenemos una escuela de democracia que es la masonería en sí, y nosotros sabemos lo que hay que hacer para llegar a ese punto donde Cuba sea libre, pero una verdadera patria, la patria que quería justa del Boca, que quería Vicente Antonio de Castro, porque nosotros entendemos que no es cuestión de caudillos, nosotros entendemos que es cuestión de sistema. Tenemos Mm, que crear un sistema que funcione, esté o no. George Washington, por ejemplo, renunció al poder 3 veces. Él no quiso reelegirse. Él renunció al poder 3 veces. Él quería que fuera el rey, el nuevo rey, porque era lo que entendía la persona de las 13 colonias en esa época. Y él renunció porque el que es masón y sabe exactamente, sin hacer apología de la masonería, porque ya te digo, mm, en lo humano no cabe la perfección. claro. Pero nosotros tenemos herramientas y conocimientos que si los empleamos en el lado correcto, sabemos exactamente qué hay que hacer y cómo debemos hacerlo. Exactamente. Oye, interesantísimo, eso, y espero que José Daniel Ferrer, bueno, ocupe ese lugar porque sería un golpe durísimo para la dictadura de los Castro. Dentro de la masonería cubana, ya sabes, me diste más o menos un 30% que son agentes de la seguridad del Estado, O más, aproximadamente, quizás más, quizás ¿sí? más. Quizás Ay, Dios. más. Yo no lo dudo. Pero también sé una cosa, que es la institución dentro de Cuba que más patriotas tiene. Eso te iba a preguntar ahora. Eso lo sé con convicción, porque los conozco. Yo he estado en logias, yo he visitado más de 100 logias en Cuba. Y son más de 300, casi 400, ¿eh? No, son 300, en mi tiempo eran 316, ahora son 322, porque estos grandes funcionarios les facilitan el camino para crear nuevas logias, Mm, eso les facilita la oportunidad de seguir siendo grandes funcionarios, porque todo el mundo piensa que está haciendo por la institución. Recuerda, todo esto es una batalla cultural, como dice Agustín Laje. Es una batalla en la que ellos te ofrecen determinadas prebendas para que tú llegues a determinadas posiciones y tengan determinada opinión de ti. Construyen el personaje, como hicieron con Cuellera. mm, Pero no nos podemos engañar, tenemos que saber exactamente con el material que contamos. claro. Y yo sé que reúne a muchos patriotas en Cuba que quieren un cambio, que no quieren irse de la patria, como José Daniel, que se niega a irse porque él es cubano.
y no tiene, los que se vayan los comunistas, que son los que tienen, los que sobran en nuestra patria. Exacto. Yo pienso que la masonería, por la tradición, por ser los fundadores de todo lo que podemos ver prácticamente ahora, con tantos años, con el conocimiento, yo creo que si se encamina por un lugar correcto, creo que con José Daniel en la cabeza, por supuesto, pudiera ser un golpe nefasto en contra de la dictadura de los Castro. No va a ser un golpe mortal, porque como bien hablamos, más del 30, 40, quizás el 50% de los masones son agentes de la seguridad del Estado, imagínate tú, pero igual sería un golpe durísimo, porque estamos convencidos de que hay muchos patriotas allá adentro que están dispuestos, y los he conocido yo acá afuera también, Dentro y están fuera, dispuestos, que están puestos para tumbar la dictadura, para dentro y conspirar, fuera. como siempre lo han hecho, ¿no es verdad? Correcto, 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 absolutamente correcto, porque además Cuba es de todos, de los que Mm, estamos fuera en el exilio y de los que están dentro. Nosotros fuera tenemos más opciones de las que nos imaginamos a veces con esa dictadura. Nosotros somos los que financiamos esa dictadura, Darwin. Y mm. si nosotros comprendemos el papel que jugamos desde fuera, visibilizando el papel que hacemos en todos nosotros vamos a entre todos lograr esa libertad ansiada. Exacto. Una pregunta, ya esto es a modo de curiosidad mía. Los Illuminatis, se dicen que los Illuminatis dominan el mundo. ¿Cuál es la relación entre los masones, los Illuminatis? ¿Son amigos o enemigos? ¿Cuál es la relación entre estas dos sociedades? A ver, en esto hay mucha leyenda, hay mucho mito y muchas Te explicaciones pregunto desde la raras. ignorancia. No hay ningún problema. La relación directa no existe. Nosotros tenemos nuestras vías de perfección y nuestra vía. Ahora, nada quita que un masón no sea o no milite en otra institución fraternal o de cualquier índole, no importa. Hay muchos masones que son Rosacruces, que son Caballeros de la Luz, que son Ofelos, que pueden ser, que pertenecen a cualquier religión o cualquier grupo. Eh, Eso es muy interesante porque a veces se vincula y hay mucha carga mediática y de propaganda en todo esto. La orden Illuminatis, que es una orden también racional, se tiene constancia de su aparición el 1 de mayo de 1776. Ya la masonería tenía 50 años en la parte operativa, que es la parte de la masonería moderna, de haberse creado. Realmente ellos surgen posterior a nosotros en el Mm, aspecto este que se conoce, que hay. La masonería surge en el mundo el 24 de junio de 1717 en Inglaterra, que es una historia muy bonita, pero lo que quiero decir es que 50 años antes del 76, de la Revolución Francesa. Recuerden, todo este pensamiento viene de la Ilustración y la masonería. La masonería tiene una carga muy importante, Darwin, porque las personas a veces no se ubican en la parte histórica y cuando nosotros decimos, a ver, la masonería viene de albañiles, de estos constructores de las catedrales y los puentes medievales que conocían el secreto de la clave de bóveda, que eran esas piedras que ellos pulían para que encajaran y no se derrumbara aquel edificio. Entonces, mm, estos maestros fueron pasando el conocimiento de generación en generación y en el 1717, con el auge el Renacimiento, toda esta historia que conocemos, decidieron darle entrada a este gremio de constructores, a abogados, comerciantes, y entonces pasa a especulativa, no solamente operativa, que hasta el momento había sido. Entonces, en 1717 se tiene la constancia de que pasó a especulativa y la masonería comenzó entonces a usar símbolos y alegorías. Eso fue mucho antes de los Illuminati. Los Illuminati surgen por una idea de un profesor alemán que la crea, está en la historia, eso se puede comprobar fácilmente, en una universidad jesuita y la crea precisamente en contraposición a este pensamiento ortodoxo de los jesuitas y la Iglesia Católica, en fin. Él crea esto, tenía 5 miembros solamente, que eran sus alumnos, 4 alumnos, de ahí crea las logias, se afilia a la masonería buscando determinadas alegorías y símbolos que toma de la masonería y toma también de este pensamiento racional, pero realmente como conexión, como institución, ¿no? Y nosotros no conocemos ni el santo grial, ni somos alquimistas, ni nada de eso que se cuenta. Nosotros somos simples seres humanos que mediante el estudio de la virtud y de las leyes humanas racionales a la ciencia, buscamos explicaciones a las cosas que pasan y buscamos la verdad. Porque Oye, decía Sócrates, sí, dime. solo si se sabe se puede divisar el bien, la verdad y la justicia.
Solo si se sabe. Solo el que sabe puede ver esas realidades. Exactamente. Pero Oye, los Illuminati es... muy interesante la conversación contigo, específicamente sobre la masonería dentro de la isla de Cuba. Pudiéramos estar hablando aquí 10 o 12 horas sobre todo esto, y especialmente la parte histórica dentro de la isla de Cuba, de los masones dentro de la isla de Cuba. ¿Camila Costa es masón? No, en Ah, Cuba no hay masonería femenina. Incluso no, Camila mira, eso no lo Costa, sabía. ella es pareja de un hermano masón, que es el escritor, genial escritor, Ángel Santisteban Prat, que es premio Casa. En fin, que es grado 33, el Mm, máximo del rito escocés. Es un hermano muy querido, es un amigo en lo personal. Es pareja sentimental, pero ella no es afiliada ni a la Orden Hijas de las Acacias, que es una orden paramasónica femenina en Cuba, ni a la masonería. No. ok. Oye, unas palabras que le quieres decir como masón al pueblo cubano que ve este programa y que lucha en contra de la dictadura de los Castro y que quiere ver una Cuba libre, independiente y democrática lo más pronto posible, por favor. Nada, decirles que solo cuando nos convenzamos, tengamos convicción de que la libertad es el camino de lo que nos han hecho estos dictadores, solo cuando nosotros arreglemos al hombre para arreglar el mundo, ese país va a ser libre. La única razón por la que la dictadura no se cae es porque los cubanos no estamos listos aún para ser libres. Mm, Decía un pensador que si hay una estatua de la libertad en Nueva York, tiene que haber una de la responsabilidad en California, porque la responsabilidad y la libertad son absolutamente dependientes. Si el cubano no es responsable de él mismo, de su familia, de sus hijos, de hacer lo que tiene que hacer en el plano individual, jamás vamos a ser libres, porque no va a venir un gobierno extranjero, no va a venir un caudillo, no va a venir nadie y nos va a regalar la libertad como si eso fuera algo que se compra. La libertad es algo que se adquiere, y se adquiere cuando estamos conscientes de nuestra libertad, de nuestra responsabilidad de mantenerla. Eso lo quiero decir, que no es la masonería la que lo va a liberar, es el conocimiento, la razón, la verdad y la justicia. Nosotros tenemos la obligación de salir de esta dictadura criminal que nos ha destruido no solamente materialmente, sino espiritualmente, y nos tiene arrastrándonos por el mundo como si fuéramos los judíos modernos. Eso tiene que parar, y no depende de una institución, ni depende de un hombre, ni depende, sino del ejercicio de cada uno y la responsabilidad que tengamos todos en esta libertad. Eso es lo que yo le digo al pueblo cubano. Eh, yo no hablo en nombre de la masonería cubana, yo hablo en mi nombre y en nombre de un cubano más que hizo todo lo posible porque le fuera bien en Cuba. Mis padres son militares. mm, Es muy interesante decirlo. Yo soy hijo yo soy del 81 de Santiago de Cuba. Yo estudié en el cuartel Moncada, es mm. decir, ahí, esa fue mi primaria. Yo estuve adoctrinado dentro del sistema. Yo soy un joven que lo que veía era eso. Y yo me di cuenta de la realidad de Cuba cuando fui capaz de ser responsable por mi libertad. Salí de Cuba, estudié más aún. A mí todo el que me conoce en mi trayectoria personal sabe exactamente quién soy. No es feo hablar de uno, pero lo único que quiero decirles es eso, que solamente convenciéndonos de nuestra responsabilidad particular es que vamos a ser libres. Exacto. Oye, ¿tu padre era masones, no, eh? No, un abuelo mío, el abuelo materno mío. Ok. Oye, quiero agradecerte y quiero invitar a todas las personas que van a ver este podcast que visiten el canal de YouTube Ecos del Coca. Ecos del Coca, averigüen ahí. Ya él dio una explicación bastante interesante por acá, pero por allá van a poder profundizar exactamente qué es lo que pueden encontrar por allá de este fascinante mundo de la masonería y de la historia, ¿eh? Porque hay muchas cosas que no conocemos. Así que te quiero agradecer a ti, René Ricardo, quiero agradecerte por haber venido por acá y por haber compartido con nosotros todos tus conocimientos y todas estas dudas que siempre surgen detrás de todo esto. Yo creo que la información es poder, así que hoy creo que hemos dado bastante información al pueblo de Cuba. Así que muchísimas gracias, hermanos, y espero que tengas un buen día. Muchas gracias, agradecido por la oportunidad. Dale, nos vemos.